Bueno, entonces, todo lo que usted siempre quiso saber sobre 5G, pero nunca se atrevió a preguntar. Obviamente el título no es casualidad, ¿no? El título es, no sé qué tan familiarizados están con Woody Allen, este, pero bueno, es a través de la película que tiene un nombre parecido. Voy a poner el pen. Un poco de mí, un poco ya les contó Claudina. Soy ingeniero electricista de la UELAR, del perfil de telecomunicaciones. En ese entonces no existía la carrera de sistema de comunicación, sino, bueno, hubiese sido seguramente por ese camino. Y bueno, estoy haciendo un máster en telecomunicaciones en la UELAR. Claudina es mi cotutora de ello. Claudina, me recordarás obviamente de que tengo todavía pendiente alguna cosita de máster. Básicamente, alguna cosita es la tesis. Este, pero bueno, estoy con eso en curso y espero poder meterle a eso y retomarlo en cuanto pueda. Yo tengo una experiencia laboral de unos casi 9 años trabajando para Nokia, con algunas vueltas, con primero tercerizado, después ya no, pero bueno, siempre trabajando dentro del mismo grupo y para la misma empresa. Y siempre participando en lo que es el soporte, despliegue, optimización, el desarrollo de las redes móviles, ¿ah? Siempre con el enfoque en la red de acceso misma. ¿Qué le llamamos red de acceso? Después vamos a hablar de todos esos términos, pero digamos que más las radiobases, los equipos vienen con el primer equipo que ve el usuario, digamos, ¿no? Que bueno, en este caso mucho no lo ve, pero digámosle que es el más cercano al usuario, ¿no? Con redes móviles, bueno, de tercera generación, de cuarta generación y, bueno, y ahora de quinta generación. En el 2017 entré a la UELAR con un grado 2 en el IIE y siempre estuve en los mismos cursos de telecom y en red de acceso. Hay dos cursos que se dan al final de la carrera ya sea de ingeniería eléctrica con perfil telecom o de sistema de comunicación. Cerca del final hay tecnología, redes y servicios de telecomunicaciones en el primer semestre y red de acceso en el segundo. ¿Ah? Estoy en ambos. Sobre todo en el curso de red de acceso, les comento por si les interesa más adelante, que se da bien todos estos temas con más detalle, más profundidad, de cómo es los protocolos y procesos que transcurren en la red de acceso móvil y los diálogos que hay entre la red y los usuarios, ¿no? Obviamente hago un comentario simplemente porque estos temas traen a cierta polémica. Ya hemos tenido intercambios con gente anti-5G y demás, entonces, bueno, siempre el aviso de que por las dudas yo estoy en representación mía únicamente y no de alguna institución o demás. O sea, no estoy en representación de Nokia ni nada, simplemente estoy en mi representación y todo será juicio personal, ¿no? Sobre la charla, la idea es hablar un poco de 5G para quien no sabe qué es 5G. Y a mí me tiene un poco podrido que siempre se habla de 5G, se habla de Machine Learning, de AI, de DevOps, metaverso, y un montón de cosas que no aplican tanto o que no se van de tema, y es más humo que otra cosa. El típico ejemplo de operaciones a distancia, de un cirujano en Washington operando a un paciente en California, eso no tiene nada que ver con 5G, eso va a ser cableado. A nadie se le ocurre hacer una operación que es súper riesgosa por medios inalámbricos. Entonces, todo eso, hay mucho humo en la vuelta. Entonces, bueno, un poco bajar la tierra, qué es 5G, qué nos puede dar 5G hoy y ser concisos. ¿Ah? Obviamente, hasta cierto punto, porque esto es algo que está en desarrollo, pero no entrar en esa banda de humo que siempre entra mucha gente porque es la fácil. Sobre todo quien nos conoce mucho. Y bueno, si no captaron la referencia a Woody Allen en el título, sugiero que vean películas de Woody Allen, que es un muy buen autor, más allá de todas las polémicas que tiene de su vida personal, que no voy a entrar en eso, obviamente. Así que bueno, primero un poquito de background, ¿tá? Bueno, ¿qué es 5G? Es el logo ese que aparece. Y bueno, es un poquito más, ¿no? Es un estándar de comunicaciones de redes móviles de quinta generación. Han habido generaciones anteriores, pero es el 5G, y vamos a hablar de que tiene un ciclo de desarrollo de unos 10 años más o menos. No es exactamente 10 años, pero más o menos cada 10 años va cambiando un poquito la cosa. Tuvimos la primera generación en los 80 con AMPS, que eran esos ladrillos enormes, celulares que eran inmensos, totalmente analógico y enfocado en voz, y era súper inseguro porque la gente podía escuchar lo que se transmitía, no tenía seguridad de nada, y era una caga.
Entonces, era ese enfoque. Después apareció la segunda generación, con GSM a la cabeza, con los Nokia 1100, donde la voz era la mayor preocupación, pero bueno, si podía mandar a un mail cada tanto, un mensajito, no estaba mal. Después ya en la tercera generación, ahí hay varios estándares que se puede hablar de UMTS, CDMA, las evoluciones como CMA 2000 o HCPA, que es High Speed Packet Access, que es la H que ven muchas veces en el celular. Bueno, eran los primeros celulares que hacían algo más que jugar a la viborita, con el BlackBerry a la cabeza como equipo para mandar correos y navegar por internet entre más usuarios empresariales o más heavy users, digámosle. Pero de ahí ya la voz, digo, obviamente la voz sigue siendo importante, pero ya deja de tener tanto peso y empieza a ser más relevante, bueno, mandar mails, poder navegar, empiezan a haber algunas aplicaciones, ¿no? Pero no es hasta luego con 4G, con el boom de los smartphones, donde ya el tener la conectividad de datos pasa a ser algo totalmente primordial y relevante y la voz queda relegada a un completo segundo plano, por no decir más abajo. Entonces ahí en 4G empiezan todo lo que son las apps, los smartphones, el iPhone, como proliferó, obviamente el iPhone aparece con 3G, pero que empezó a fomentar el desarrollo de casos de uso de apps que dio un nivel de conciencia de que la conectividad de Internet a una buena tasa de datos es muy importante y relevante y necesaria para todo esto. Ya nadie habla por teléfono. Y bueno, el 5G, ¿qué podemos esperar? Bueno, 5G, el estándar de CENAR, que es New Radio, se llama, así como antes era LTE, el Long Term Evolution. Y empieza, en 2018 se estandarizó, pero en la época de 2020 se está empezando a popularizar. Y bueno, bueno, empecemos más, ¿no? Quiero más equipos conectados, más cosas, más velocidad, pero ya vamos a hablar un poco más de eso, ¿tá? Pero bueno, esto tiene todo un trasfondo histórico de varias generaciones hacia atrás. Y tiene un ciclo que va más o menos va cambiando cada 10 años. A veces parece que es todo más de lo mismo. Bueno, en parte sí, pero no es pavada que sea más de lo mismo, porque el tráfico va aumentando año a año en forma bastante considerable. Ahora, esta gráfica me quedó un poquito desactualizada, pero el tráfico está en un crecimiento de en torno al 40% anual. Y no es menor eso, ¿no? Entonces, vos tenés que poder llevar todo ese tráfico. Y habrán visto con Claudina que mencionaba el espectro. El espectro es un recurso escaso. Yo no tengo espectro para tirar manteca al techo. Tengo que poder aprovecharlo de alguna manera. Entonces, cuanto yo más tráfico puedo llevar a cabo el mismo espectro, bueno, puedo dar servicio y dar lugar a todo ese tráfico creciente que está aumentando. Entonces, tengo que poder tener una red que se acompase a este crecimiento, que sea capaz de manejar este tráfico que está creciendo. Y en Uruguay es un poco también parecido, capaz que con unos valores un poquito más bajos, pero también estamos en el torno al 40%, quizás entre 40 y 30%, así que no estamos lejos de esa realidad y venimos creciendo con el tráfico año a año. Entonces, es relevante poder cursar todo ese tráfico y poder tener una red que pueda cursar ese tráfico. Y si comparamos 5G contra LTE, 5G ha tenido una curva de adopción mucho más rápida de lo que es LTE. Esta gráfica está medida desde años desde que se lanzó el estándar, siendo el estándar de LTE lanzado en 2009, estándar 5G en 2018. Se ha adoptado 5G de forma mucho más rápida de lo que fue LTE en su momento, ¿no? Si vemos a nivel de países, ya hay un montón de países que tienen 5G andando, o están por sacar. Ahora, o hay que Uruguay en ese listito, pero bueno, ese listito dentro de poco ya va a ser un azul oscuro. Pero en el fondo 5G cada vez es más popular y más creciente, va creciendo, digamos. Bueno, pero ¿para qué sirve 5G? Y bueno, el estándar fue desarrollado con tres grandes objetivos en mente, y muy diversos. Primero, Enhanced Mobile Broadband, que es más datos y más ancho de banda, mayor velocidad a mayor cantidad de usuarios. ¿No? A veces pensamos, bueno, ¿para quién me sirve tanta velocidad? Yo no me doy cuenta, no va a descargo tanto. Pero bueno, piensen, por ejemplo, en un estadio, cuando están viendo a Taylor Swift ahora en Monumental. Bueno, quiero poder traficar en el medio quiero subir mis videos a TikTok de viendo a Taylor Swift. Quiero poder, en el medio del partido de Peñarol, poder mostrar los goles bueno, ahora es más complicado los goles de Allen, pero bueno, los goles de Bentancur, que todavía no ha hecho goles, pero bueno. Entonces quiero poder traficar en el medio de aglomeraciones de gente donde hay una demanda de tráfico muy importante. Entonces, poder dar curso a todo ese tráfico no es algo menor. Es relevante y poder
dar eventualmente lugar a aplicaciones que requieren un mayor bitrate y mayor tasa de transmisión de datos. También quiero que sea una tecnología que sea ultra reliable, low latency communications. ¿Qué es esto? Bueno, ultra reliable, que tenga bastante cobertura y disponibilidad. Que no se me esté cayendo la red cada 2 minutos y que tenga un rango amplio de cobertura, que yo me voy a lejos en el interior y todavía sigo teniendo 5G, ¿no? Y que sea de low latency porque quiero tener baja latencia. Quiero dar servicios de baja latencia. Ya podemos hablar luego más adelante de qué pueden ser esos servicios, pero quiero que la comunicación sea rápida. Ahora también vamos a definir un poquito más todos estos puntos. Y más en Magenta Communications, bueno, masividad de dispositivos, tener varios miles de dispositivos por kilómetro cuadrado, y que sean de bajo consumo para tener un poquito más de independencia. Todos estos objetivos no son categorías exclusivas. Puedo tener servicios que requieran un gran ancho de banda, pero que requieran una baja latencia. ¿Ah? No es que son lugares disjuntos. ¿Ah? La idea es tener una red que sea flexible, que se pueda moldar a todo esto. Porque al final es algo bastante variado. Ahora, ¿qué es cada punto de esto? Bueno, primero, el Enhanced Mobile Broadband, para entender un poquito, es la velocidad de transmisión de datos. ¿Tá? Pensemos que si quiero bajar, por ejemplo, la conexión entera de los Monty Python, y si no saben qué son los Monty Python, deberían saberlo, y se quedan como de ver al lado de Woody Allen. Bueno, ¿cuánto puede demorar? Y bueno, suponiendo que pesa unos 20 GB, con LTE, unos 30 minutos, ponerle una velocidad media de 100 Mbps, con el 5G, unos 3 minutos. O sea, que las descargas sean más rápidas, que pueda bajar un mismo tráfico en mucho más rápido, con mucha más velocidad. Y no quiero solamente poder hacerlo, sino que quiero hacerlo en el estadio, mientras juego Uruguay en el tiempo, cuando tengo todo el mundo conectado con el celular y bajando y viendo Instagram y TikTok, ¿no? Eso es mayor ancho de banda. También está la latencia, pues la latencia es cuánto demora el mensajito en llegar. Entonces, cuando yo mando un mensaje de WhatsApp, cuánto demora en llegar al servidor y del servidor al destinatario, ¿no? Eso es bastante relevante para algunos tipos de aplicaciones, por ejemplo, lo que puede ser realidad aumentada o realidad virtual, o bueno, puede ser, por ejemplo, lo pueden entender en los jueguitos. En los juegos, si quiero tener el procesamiento en la nube, pues tengo un equipo muy sencillo, no quiero darle demasiada capacidad de procesamiento, puedo, por ejemplo, jugar a un juego con el celular, mandarle los comandos a un servidor y que el servidor procese y me devuelva un contenido multimedia. Tener baja latencia en eso es muy importante, porque si yo no muevo el mouse, la pistola del juego, o lo que sea, en el momento adecuado, me pueden matar a mí antes que yo pueda matar al otro. Entonces, como ejemplo de aplicación y para entender un poco qué es la latencia, que es uno de los objetivos que tenemos acá para reducir. VLC es baja latencia, alta disponibilidad y amplia cobertura. Creo que 5G permite todo eso. Y más en Magenta Communications es masividad de dispositivos, una gran cantidad de equipos por kilómetros cuadrados. Y no solamente quiero que sean un montón de equipos por kilómetros cuadrados, sino que también que sean sencillos, de una larga duración de batería y demás, entonces que puedan subsistir por un buen tiempo. Entonces, tengo que también poder acompasar eso. Entonces, 5G busca dar una gran cantidad de servicios. Es casi que una tecnología to rule them all, le llamé, ¿no? Como el Señor de los Anillos. Entonces, busca dar una gran cantidad de servicios muy variados y muy diversos y muy distintos. Entonces, tiene que ser una red intrínsecamente flexible. Entonces, bueno, ¿para qué sirve hoy 5G? ¿Ah? Hoy en día 5G se ha enfocado más que nada en servicios MDB, de Enhanced Mobile Broadband, y un poco en baja latencia. En futuras versiones se espera optimizar un poco más lo ya estandarizado, pero también empezar a trabajar en horas no cubiertas. Por ejemplo, ya se habla de RedCap en Release 17 para 5G, que es RedCap es Reduced Capability, es una forma más light de 5G, llamémosle, para equipos más tipo IoT, más Internet de las cosas, sencillos, que no requieran mucho consumo de batería y demás. Como también para poder dar enfoco ya no tanto a MBB o URLC, sino MMTC, además en Magenta Communications. Pero bueno, eso es hasta donde se ha dicho hasta ahora. ¿Qué puede hacer 5G hoy de vuelta? Y bueno, ¿qué puede hacer 5G? En realidad depende, porque 5G es un término muy abarcativo, abarca una gran variedad de servicios. Entonces, tiene objetivos muy distintos y tiene, por tanto, también despliegues muy distintos. Para saber bien qué me puede dar 5G, tengo que saber qué tipo de 5G me está ofreciendo. Y para eso vamos a empezar a hablar con algunas definiciones. Entonces, vamos a ver que es, en general, hablar un poquito del espectro, que es también lo que mencionaba Claudino al principio, ¿no? Cuando yo sintonizo, por ejemplo, la radio, y pongo la radio como un ejemplo, porque me parece que es lo más traído a tierra, lo más fácil de entender. Yo estoy, por ejemplo, sintonizando la 93.9 FM en la
una portadora, ¿no? Que es la ubicada, es una ubicación en el rango de frecuencias del espectro electromagnético en el 93,9 MHz. Me paro ahí y estoy escuchando un rango de frecuencias donde se transmite la información que es de alrededor de unos 200 kHz. Entonces la portadora es 93,9 MHz y el rango es 200 kHz, todo este rango que es lo que estoy escuchando. Ese rango le llamo ancho de banda, ¿tá? Y la portadora es la ubicación. Entonces yo con el ancho de banda y con la portadora fijo lo que mi zona de interés, digamos, donde yo estoy transmitiendo información. Y después le puedo llamar banda en general, aunque tiene varios términos, es un término bastante abarcativo, porque depende del contexto, se puede usar varias cosas. Pero bueno, puedo entender banda como un rango de frecuencias en general. Por ejemplo, llamémosle esto una banda de FM, un rango donde puede estar los canales de FM, y dentro de toda esta banda, bueno, tengo una portadora que es efectivamente lo que estoy escuchando con un ancho de banda de 200 kHz, que es donde está la información que me interesa en este momento cuando estoy sintonizando esta radio, ¿no? Y en móvil, en las tecnologías celulares, sea 2G, 3G, 4G, 5G, manejamos los mismos conceptos. Portadora, banda, ancho de banda, ¿tá? Entonces tenemos una portadora, es una ubicación, ¿tá? Donde se va a transmitir entonces esa información por el canal de aire, donde vamos, la señal de los móviles y la radio base hacia los móviles, se va a transmitir en esa portadora y con un cierto ancho de banda, ¿no? Y la banda, pues bueno, pues está la banda en términos de ocupada, que a veces también le llamamos canal, ¿no? La banda efectivamente ocupada, que se usa para transmitir señal, o la banda como un rango, bueno, dentro de donde se puede mover este canal, dónde lo podemos fijar. Obviamente es algo que los operadores fijan en forma estática. Pero bueno, ¿qué rango de posibilidades hay para asignar entre los operadores? Entonces, un operador, sea en LTE o en 5G o lo que fuese, tiene rangos distintos. Y esos rangos, los tipos los licencian. En este caso, Uruguay, la ORSEC, asigna los rangos y los operadores compran unas licencias de uso de esos rangos, ¿tá? Entonces, por ejemplo, tengo acá un operador 2 que compró un cacho de frecuencias en la banda de 1800 MHz, un operador 1 que compró en 1800 y hoy también compró en 750, y un operador 3 que compró en 2600. Y la usan para LTE o para 5G distintamente, según los criterios de uso que tenga uno, pueden ser de anchos de banda distintos, en este caso hay uno de 20, uno de 10 MHz, en un caso de 40 MHz. Entonces los operadores van comprando porciones de espectro, en realidad licencias de porciones de espectro por tantos años, y eso es lo que la ORSEC va manejando y va asignando, en forma, según lo que se va subastando, digamos. Entonces, formalmente el ancho de banda obviamente no es velocidad de transmisión de datos, es una característica física de la onda electromagnética, ¿tá? Que depende de cuánto tiene asignado cada operador y demás, como hablamos recién. Es una característica física del sistema, pero sí está intrínsecamente relacionada con la velocidad, y podemos pensar que el doble ancho de banda me permite a mí el doble velocidad. Entonces es un parámetro súper importante saber el ancho de banda. Y un operador que tiene un ancho de banda de 10 MHz no va a tener la misma capacidad de transmisión de datos que un operador que tiene un ancho de banda de 20 MHz. ¿Tá? Para referencia, en el LTE tenemos un ancho de banda, los valores posibles de anchos de bandas en LTE son de 5, 10, 15 o 20 MHz. Y el operador compra la licencia para usarla en base a eso. ¿Tá? Este, entonces, ahora, dentro de ese rango que compró el operador, va a servir a los usuarios, de alguna manera. Entonces, tiene que repartir sus conjuntos de recursos, pues estas frecuencias son recursos, la tengo que repartir de alguna manera. Y hay estas técnicas para repartirlo. Pero en general, cuanto más ancho de banda, mayor cantidad de recursos. ¿Ah? Entonces, cuanto más ancho de banda, puedo dar o un mismo servicio a más usuarios, ¿ah? O mejor servicio a una menor cantidad de usuarios. ¿Ah? Piénsalo como una torta. Es una torta de un tamaño finito que yo tengo que repartir entre los usuarios. O son pocos con porciones grandes, o son muchos con porciones chicas. ¿Ah? Pero el ancho de banda a mí me determina la velocidad y la capacidad que tengo en ese canal. Y más ancho de banda es más recursos. Y tengo un trade-off que tengo que tener en cuenta, que es cómo es el rango de cobertura de las celdas y qué capacidad me pueden dar en términos de ancho de banda. Entonces, los operadores en la telefonía móvil pueden trabajar en rangos, en principio, en general, hasta 5G, por debajo de los 6 GHz más o menos. Ahí está, por acá. Por debajo de 6 GHz, siendo en realidad más popular, incluso por debajo de 2600, por ahí, ¿no? Entonces, ahí yo voy asignando porciones de espectro de acuerdo a lo que, bueno, cada operador va subastando, ¿no?
Claudina, si llega a haber alguna pregunta en chat, vos me avisás. Sí, hay alguna cosa ahí. Vos Este, andamos, podés sí, moderando y... igual, alguna podemos contestar como al final igual, Dale. para no cortar tal vez. Y algunas, si las sé yo, las contesto, si te parece, que podría aportar, si no, después las revisamos al final. ¿Está? Genial, me parece perfecto. Perfecto. ¿Dale? Dale. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que hay un trade-off entre cobertura y capacidad. ¿Ah? ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando yo me voy más abajo en el espectro, tengo celdas de mayor cobertura. ¿Por qué son de mayor cobertura? Porque es un tema físico de la onda electromagnética. Cuando yo estoy en frecuencias más bajas, tengo un rango de cobertura más amplio. Llega más lejos la onda. ¿No? Lo pueden pensar, por ejemplo, en la radio. La radio AM está en una frecuencia más baja y tiene mejor cobertura que la radio FM. ¿No? Pues está en frecuencias más bajas. Entonces, frecuencias más bajas me dan a mí mejor cobertura. Pero tengo menos capacidad, porque tengo potencialmente menos ancho de banda. Piensen, por ejemplo, que si yo quisiera tener, no sé, 100 MHz. No es lo mismo 100 MHz, si yo me paro en 700 MHz, ¿no? Yo me estoy parando en 700, ¿no? 100 MHz sería de 650 a 750, es bastante. Ahora, si yo estoy parado en 28 GHz, ¿no? 100 MHz es un poquitito nomás. Entonces, hay más ancho de banda en frecuencias más altas. Hay mayor capacidad de transmisión de datos en frecuencias más altas, pero tengo la cobertura más acotada. Entonces, tengo un trade-off entre capacidad y cobertura. Las bandas bajas llegan más lejos, pero tienen menos ancho de banda. Las bandas altas llegan no llegan tan lejos, tiene una cobertura más acotada, pero tiene un mayor ancho de banda. ¿No? En general vamos a hablar de la banda baja más para cobertura y la banda alta para capacidad de usuarios y de tráfico. Y algo para tener en cuenta también qué son las bandas cuando estoy comprando un teléfono, cuando veo la capacidad que tiene un teléfono. ¿Ah? Las bandas son, como dije antes, son rangos y porciones de espectro. ¿Ah? Y hay distintos teléfonos que soportan distintos rangos de banda. Hoy en día hay bastante flexibilidad en los teléfonos, pero no todos los teléfonos soportan todas las bandas. ¿Ah? Y acá, por ejemplo, a modo de referencia, si se fijan en GSM Arena, el iPhone 13, cómo soporta estos números de bandas. Y cada una de estas se mapea a un rango de frecuencia. Por ejemplo, la banda 1 es 2100 MHz, la banda 13 es 1800, la banda 28 es 700, la banda 41 es 2500. Todo eso se mapea a un rango de frecuencias. ¿Ah? Entonces, eso es un poquito algunas definiciones. Después también alguna otra definición, el FD contra TDD. ¿Ah? FD es Frequency Division Duplexing y TDD Time Division Duplexing. Pues yo quiero que la transmisión sea de la red base del usuario, pero también del usuario de la red base. Y yo tengo que ver cómo hago esa división, porque no pueden estar ambos, la red base y el usuario, hablando al mismo tiempo. ¿Tá? Entonces lo que se hace es, bueno, o yo defino que la red base habla en una frecuencia y el usuario habla en otra, y eso se llama división en frecuencia, Frequency Division Duplexing, o fijo tiempos. Un tiempo le toca al usuario, otro tiempo le toca a la red base, y ahí dinámicamente voy asignando cuándo le toca a quién. ¿No? Entonces eso se llama Time Division Duplexing. ¿No? En general, FDD se usa para mayor cobertura porque TDD tiene algunos requerimientos y exigencias en lo que es la latencia y la demora que puede llegar la onda electromagnética hasta el usuario, y tengo que tener un recaudo con eso, que eso en la cobertura más amplia es un poquito más complicado. ¿No? Pero bueno, esos son los dos sabores, FDD y TDD, como para que sepan también y tengan una noción de eso. Bueno, pero estamos hablando de 5G, me sacaste de tema. Bueno, en 5G es importante tener todo ese background porque tenemos que entender bien qué me puede dar 5G. Y tenemos dos tipos de bandas que se pueden usar 5G. Están las bandas bajas o bandas medias bajas, que son las mismas bandas que usaba el LTE y son mayormente FDD. Ah, pero son las mismas bandas, exactamente las mismas bandas. Puedo tener, si no, bandas medias del orden de 2400 MHz a 6 GHz, que son bandas nuevas, que tengo un ancho de banda decente, ¿tá? Y tengo una cobertura decente, pero es como un punto medio en ese trade-off que hablamos, ¿no? De cobertura y capacidad. Y bueno, puedo pensar en ancho de banda de hasta 100 MHz, ¿tá? Bastante importante. Y después tengo las bandas altas, que eso también es una novedad en 5G, que ya son bandas súper altas, que tienen una cobertura súper acotada y son muy desafiantes de usar, pero bueno, tienen una gran capacidad de tráfico. ¿No? Y las bandas medias y las bandas altas lo que hacen es explotar una tecnología que se llama Massive MIMO, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso. ¿No? Pero el enabler de usar estas bandas que son más altas, poder contrarrestar esa baja cobertura, me lo da a mí esta tecnología de Massive MIMO.
También dando un poquito más de contexto y definiciones, ¿qué es una radiobase? Bueno, una radiobase en general está compuesta de equipos, ya sea a nivel de piso, o sea, en altura, que se encarga de, bueno, procesar las señales que se van a transmitir y recibir las señales que vienen de los usuarios, ¿no? En general tenemos, a nivel de altura, tenemos los radios, que son los encargados de generar la onda electromagnética, y las antenas que, bueno, la van a encauzar y la van a dirigir en cierta dirección. Una radio base típica cuenta con 3 antenas y 3 sectores, cubriendo rangos de 120 grados cada antena, digamos, las tres regiones del entorno de la radio base, ¿no? Lo que es relevante acá es que las antenas irradian hacia toda su zona. Si el usuario está acá, la antena va a irradiar hacia toda la zona. No va a irradiar solamente a este usuario. Al menos no en esta forma convencional, ¿no? Entonces la antena no es inteligente, es un elemento totalmente pasivo, no tiene, esta antena tradicional no tiene capacidad de decisión, ¿no? Esa es la radio base típica, llamémosle. Después, dentro de cada sector yo puedo tener varios transmisores. Idealmente, yo puedo tener la idea de, bueno, si yo en la misma antena, hacia el mismo sector, en realidad, en lugar de transmitir una onda electromagnética, transmito 2. Y el móvil recibe, en lugar de recibir por una antena, recibe por 2. Y si puedo hacer que de un transmisor vaya a un receptor y de otro transmisor vaya a otro receptor, puedo duplicar la información que puedo transmitir. Porque puedo poner el doble de información. Tengo el doble de transmisores y el doble de receptores. Es un golazo. Y eso se llama MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Tengo, por ejemplo, 2 o 4 transmisores de un lado y 2 o 4 receptores del otro. Y parece muy bueno en teoría, y aplica muy bien, pero con estas 2 transmisores funciona bastante bien, que usando polarizaciones perpendiculares de la onda electromagnética, por lo cuanto una va, por ejemplo, de esta forma y la otra va en perpendicular, y eso funciona muy bien, pero ya poner más de 2 es un poquito complicado, porque obviamente ya no puedo jugar con las polarizaciones, tengo que jugar con cierta separación entre las antenas, intentando que no estén correlacionados los enlaces, pero es muy difícil. Entonces, hasta 2 funciona bastante bien, pero típicamente igual también a veces se ponen 4 para aumentar la diversidad y dar más opciones de caminos distintos, aunque sea para repetir la misma señal, pero darle un poquito más de potencia, ¿no? Pero eso es MIMO, ¿no? Ahora, ¿qué es Massive MIMO? Y bueno, es esto, pero a nivel masivo. Entonces, tener un montón de transmisores, ¿no? Entonces, acá la idea es que los elementos radiantes no transmiten cada uno información distinta, sino que trabajan en conjunto para enviar la misma información. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que van a hacer es moldear la onda electromagnética para crear un haz más dirigido, que es lo que se llama beamforming. Beamforming, formar un haz, ¿no? Entonces yo puedo jugar con desfasajes y con cómo en qué momento voy enviando esa onda electromagnética y de esa forma generar una dirección de la onda electromagnética. Entonces, jugando con esos desfasajes puedo direccionar la onda, puedo enfocar la potencia mía en una dirección. Aquel problema que yo le dije que tenía una antena que irradiaba para todos lados, a pesar de que el sector está a la izquierda y también irradia para la derecha, acá puedo enfocar la señal hacia el usuario. Y eso es súper importante y súper útil. Entonces, ¿qué me decís esto más o menos? ¿Qué me trae a mí? Bueno, por un lado, mejor cobertura. Porque fíjate que yo antes desperdiciaba potencia hacia zonas donde no eran útiles. Porque el usuario está a la izquierda y yo estoy irradiando de la derecha. Si yo toda esa potencia, en lugar de irradiar a la derecha, la enfoco al usuario, gano en cobertura porque enfoco la potencia donde yo quiero. Entonces tengo una mejor cobertura. No solo eso, sino que además, como no estoy irradiando hacia la derecha, hacia zonas donde yo no quiero mandar nada, tengo menos interferencia porque no tiro energía y potencia a una zona donde no voy a servir. Y esa zona va a tener menos interferencia porque está recibiendo menos de lo que yo estoy transmitiendo para que otra radio base vecina pueda transmitir ahí. Y eso es muy útil, muy importante. Y también puedo tener más capacidad, porque ahora me trae algo muy interesante que es el Multi-User MIMO, MUMIMO. Me permite a mí mandar al mismo tiempo a un usuario y mandar al otro. Porque justamente estoy enfocando tanto la onda electromagnética que cuando yo mando a un usuario, el otro no se entera. Entonces le puedo mandar al mismo tiempo a un usuario y al otro. Cosas diferentes al mismo tiempo y los mismos recursos de frecuencia. Y eso me permite a mí potencialmente duplicar o cuadruplicar, dependiendo de la cantidad de beams paralelos e independientes y al mismo tiempo que pueda crear. Y eso es un gran enabler para mejorar la transmisión de datos. Entonces es súper importante Massive MIMO.
bueno, me dijeron que 5G iba a llenar toda antenas y tenían razón. Bueno, es una verdad media, ¿no? Porque está bien, los elementos radiantes de esa masa MIMO, son varios transmisores, son en sí antenas pequeñitas. Pero bueno, son antenas pequeñitas, trabajan todas dentro del mismo radomo, en forma más inteligente, ya activas y no pasivas. Pero no es que son antenas grandes que voy a ver, y están todos dentro del mismo conjunto, de ese radomo que le llamo. Ahora, ¿cuántos de estos rados más grandes van a haber? ¿Me van a llevar la ciudad de antenas? Y bueno, no. O sea, si van a poner antenas de estos donde haya necesidad, porque todo eso es ley de oferta y demanda. Todo rige por la plata que le puedo sacar a esto. No voy a poner una radio base en una zona, no voy a irradiar en una zona donde no voy a tener usuarios que me van a servir y sean potenciales creadores de tráfico y exigencias de tráfico, donde no haya exigencias de tráfico. Entonces, bien. Y después, ya redondeando un poquito, y también porque es un poco relevante, hay una distinción en los despliegues 5G que es non-standalone contra standalone. El non-standalone es una forma más sencilla de implementar 5G y más rápida. ¿Por qué más rápida? Porque reuso mucho de lo que ya hay en LTE y dejo LTE para todo lo que es tráfico de señalización, o sea, todo lo que es la comunicación de intercambio de información básica de la sesión y demás, toda esa burocracia más asociada al control de la llamada y no al tráfico mismo, se la voy a delegar al LTE y no me preocupo en 5G. En 5G lo único que hago es traficar. Entonces, eso es una forma más fácil de implementarla y que es menos exigencia con el móvil, porque el móvil va a estar conectado en LTE y en 5G al mismo tiempo. Entonces, incluso si yo no tengo buena cobertura de 5G, como que no me estreso mucho, porque eventualmente si el móvil se queda sin servicio, igual estoy en el LTE todavía. En términos el standalone es algo más tradicional, como conocemos el LTE, como son 3G o 2G, por cuanto el móvil está conectado exclusivamente en 5G y no están conectados en LTE y 5G al mismo tiempo. Entonces, 5G se hace cargo de todo. Pero bueno, obviamente tengo que tener la red un poquito más madura para poder dar standalone, porque ahí sí, depende de la cobertura de 5G. Eventualmente el móvil se puede pasar al LTE, pero ya es como un pequeño quiebre en la llamada, no es que está conectado en ambas tecnologías al mismo tiempo, como sí es el non-standalone. Entonces, el non-standalone permite a los operadores como una opción bastante más rápida de la tecnología. Entonces, bueno, pero de vuelta, ¿para qué sirve hoy 5G? Bueno, teniendo todo ese background de información, y bueno, depende. Hay muchos despliegues muy distintos, pero sobre todo importan mucho las bandas. Entonces, distintas bandas se usan para distintas cosas o pueden darme distintas cosas. Entonces, si empezamos, por ejemplo, con las bandas de LTE, de FDD, puede ser incluso espectro compartido con LTE y 5G al mismo tiempo. Y esas bandas van a dar un servicio que es muy parecido a lo que es LTE, entonces en realidad no me da dar un diferencial del servicio. Entonces, en cobertura, bueno, es una cobertura de relativamente buena clase, pues son bandas relativamente bajas, pero no más que LTE, o sea, es muy parecido a LTE. Me pueden dar a mí en capacidad más o menos lo mismo que me podía dar LTE y la misma performance. Eso hay lo que se llama DSS, que es Dynamic Shared Spectrum, que es compartir LTE y 5G al mismo tiempo, que es más o menos como que la red base irradia LTE y 5G no exactamente al mismo tiempo, pero que reparte dinámicamente los recursos. Y eso en realidad es medio cagada porque es súper ineficiente. O sea, agrega como un 20% de overhead que no termina siendo en buena performance y termina siendo más ineficiente el uso del espectro. Entonces no se ha utilizado mucho. Pero bueno, me permite a mí tener una banda, pasar una banda 5G sin tener que migrarla completamente a 5G. Porque si yo la migro completamente a 5G, pierdo toda la capacidad de esa banda en LTE. No, porque si la uso en 5G no la uso en LTE. Bueno, usarla en uso compartido me lo permite un poquito eso. Entonces, bueno, eso es una alternativa. Y bueno, puede ser sobre bandas bajas nuevas, sino que en realidad ahí lo que hay sobre todo es una banda, la banda 71, que es impulsada por T-Mobile en Estados Unidos, que es una banda baja de 600 MHz, que es más baja de lo que estamos acostumbrados en LTE, un poquito más baja, y permite una gran cobertura. Obviamente de performance va a ser muy parecido al LTE, porque no tiene gran capacidad de ancho de banda, que es lo que hablábamos hoy de video al principio. Entonces no me permite a mí una gran capacidad de transmisión de datos, pero me permite a mí una gran cobertura. Y sobre todo si voy a ir a un caso standalone, que ahí importa la cobertura sobre todo, porque no quiero mantener la móvil 5G, bueno, es particularmente relevante, y no en vano es T-Mobile el mayor impulsor de la versión standalone de 5G, T-Mobile en Estados Unidos. Y bueno, obviamente T-Mobile se vanagloria de esa cobertura, diciendo, mirá, tengo Nationwide 5G, ¿no? Pero bueno, en realidad, si vemos la letra chica, dice, bueno, el mapa incluye la cobertura de 600 MHz. O sea, está bien, tenés cobertura de 5G en todo el país, pero tenés un servicio de 5G medio pedorro, porque es lo mismo que me puede ofrecer el LTE. No va a ser mejor que el LTE. Ahora, bueno, después están las bandas medias nuevas de TDD, por ejemplo en el 77 y en el 78, que son las más populares, de entre 1500 MHz, que son las mismas que se acaban de subastar en el 78 en Uruguay.
que son las más importantes y más relevantes para 5G. Pues es un trade-off, que es lo que mencionaba antes, entre la cobertura y la capacidad. Pues son bandas no tan altas, lo cual en cobertura es un poquito decente, y las puedo explotar con Massive MIMO. Entonces puedo ganar en cobertura, en capacidad y en interferencia, y todo lo que hablamos recién de Massive MIMO. Que no puedo hacerlo en bandas más bajas porque el tamaño de la antena en bandas más bajas es mayor y no puedo poner tanta densidad de antenas, de antenitas chiquititas y transmisores chiquititos en el mismo radome. En frecuencias más altas puedo hacerlo y en estas frecuencias particularmente me lo permiten. Entonces acá puedo explotar Massive MIMO en una banda que tiene una cobertura bastante decente y me permite a mí una buena capacidad de ancho banda, porque puedo tener ancho banda de 100 MHz más o menos. Entonces me permite una muy buena performance. Y puedo esperar, por ejemplo, de velocidades de arriba del 1 Gbps en la interfaz de radio, por usuario, en un usuario que es un montón. En ese sentido, la más adoptada en 3500 MHz, N41 se usa en Estados Unidos, sobre todo en 2600 MHz. Y bueno, hay publicaciones, por ejemplo, en este caso es un efecto, una imagen de cuánto se mide el impacto de esta banda, esta midband, y bueno, es obviamente la que se espera que tiene mayor impacto de 5G a nivel general, como la más relevante. Entonces, estas bandas son las más importantes de 5G. Y por eso, bueno, tan importante es la subasta que se hizo recién. Y después las otras bandas nuevas, bueno, son esas de muy altas, que llamamos millimeter wave por el pequeño tamaño de la onda electromagnética, con una gran capacidad de ancho de banda, porque tengo, por ejemplo, hasta 800 MHz de capacidad, pero tiene una cobertura súper acotada. Entonces, digo, en términos de plata por megahertz, es mucho más económico, pero la cobertura es tan chica que en realidad tengo que poner un montón de estas para poder tener una cobertura decente. Al final, obviamente, no lo voy a hacer porque me sale plata poner un montón de estas. Pero lo que voy a poder hacer es poner hotspot en estadios, o en peatonales, en lugares donde hay una gran cantidad de gente, puedo poner de estas y me permiten a mí tener una enorme capacidad y una gran transmisión de datos. Y ahí que veo velocidades disparatadas de, bueno, 3 Gbps, ¿no? Y ahí el ejemplo de, bueno, Verizon has the fastest 5G in the world, el 5G más rápido, pero si estás ahí cerquita de la antena. ¿tá? No todos los operadores tienen estas bandas porque, bueno, tiene un uso bastante acotado, digamos, a eso, a hotspot, y todavía no hay un caso de uso muy claro. Además, no todos los móviles lo soportan. Por ejemplo, el iPhone 14, si lo compras en Uruguay, no lo soporta. Si lo compras en Estados Unidos, lo soporta, pero solo lo soporta en Estados Unidos, no lo soporta en Uruguay. Entonces, incluso si operadores de Uruguay tuvieran la frecuencia, iPhone no lo permite. Lo digo como un caso de ejemplo. En definitiva, no todos los operadores tienen millimeter wave, pocos lo tienen y mayormente están en Estados Unidos. 5G necesita espectro en todas las bandas. Y Neville Ray, que es de T-Mobile, lo dice muy claramente. Y lo decía ya en 2018. Una banda baja para cobertura, una midband para capacidad y trade-off entre capacidad y cobertura, y una millimeter wave para los lugares más densos que requieren más capacidad en el hotspot, poder dar ese gran capacidad de servicio. Neville Ray es el President of Technology de T-Mobile en Estados Unidos. Bueno, eso es todo, es más ancho de banda y más MIMO. Y bueno, son los aspectos más importantes y más fundamentales de 5G. Máxima variedad de espectro y estandarización desde los comienzos de Massive MIMO, porque en LTE ya se podía hacer algo de Massive MIMO, pero en 5G ya desde el arranque, desde el pique, como que trae Massive MIMO mucho más incorporado y lo explota de una manera mucho más radical. Pero también hay otros cambios que se introducen que, bueno, no vamos a entrar en esto porque quedan por fuera del scope de esta charla, pero bueno, están los mini slots, el múltiplo Zucker spacing, QCL, PC channel coding con una codificación canal mucho más ineficiente y acercándose más al límite de Shannon. Pero bueno, no vamos a entrar en todo eso porque tal, es más contenido que no da tiempo, pero sepan que hay más cosas. Pero también se vienen cambios en el núcleo de las redes móviles. Ahora, ¿qué es el núcleo de la red móvil? Bueno, por un lado tengo la red de acceso, que es donde tengo las redes bases y los usuarios, y por otro lado tengo el núcleo de la red. El núcleo es mi punto de interconexión hacia la red externa, sea Internet, o sea otra red, o lo que fuera. Podría ser una red local, por ejemplo, en tiempo que sea Internet. Internet es el ejemplo más típico. Pero ese es el núcleo de red. O sea, las redes bases están en el primer acceso al usuario y se van a conectar al núcleo donde se centraliza el tráfico. Ahora, ¿cómo es el núcleo antes de 5G? Bueno, es un núcleo centralizado. Tengo el tráfico de Artigas, llega hasta Montevideo y sale a Internet desde Montevideo. Concentra el tráfico de datos, el user plane, y concentra el tráfico de señalización. Entonces, el usuario va a negociar el acceso y el permiso a traficar en la red, pero también su tráfico va a ir hasta ese núcleo centralizado. Y fue concebido en principio como equipos físicos. Esto ya viene cambiando en los últimos años, ya no son equipos físicos, sino que son máquinas virtuales corriendo sobre el hardware de propósito general, aunque dependiendo de la función, obviamente, porque hay funciones que son más exigentes en términos de procesamiento,
capacidad de, bueno, de procesamiento. Pero se empieza a migrar un poco este concepto de pasar de equipo físico a hardware de propósito general. O sea, un hardware HP o lo que fuese, que yo le instancio un software arriba que toma estas funciones. Y bueno, el núcleo 5G está más pensado para ese ambiente cloud. Entonces, eso va que se empieza a estar moviendo paulatinamente en LTE a ese ambiente cloud. En 5G como que ya viene de pique pensado para un ambiente cloud. Ahora, ¿qué es cloud? Bueno, es un conjunto de servidores que me permiten a mí tener la capacidad de almacenamiento, storage, cómputo, procesamiento, ¿no? Mayor capacidad de procesamiento y networking. ¿No? Y ahí networking obviamente no es agregar en LinkedIn a un amigo, sino que networking es poder interconectar todos esos elementos y máquinas y funciones entre sí para dar los servicios que tengo que dar, ¿no? Pero el núcleo de la red de 5G ya no está concebido como equipo físico, sino que como funciones. Es más orientado a funciones y más pensado para poder ser implementado en un ambiente cloud. Y un concepto que es súper importante en 5G, en el núcleo 5G, es CUPS. ¿Ah? Centralizar el tráfico implica mayor latencia. Fíjate lo que decía recién. Tengo un usuario en Artigas, trafica algo y tiene que ir hasta Montevideo para salir a internet. Es horrible eso. Es un montón de latencia. Más así quiero tener algo que sea más dinámico, tipo los jueguitos de internet. Entonces, es un montón. Si yo pudiera separar del usuario lo que es el procesamiento de la autenticación del usuario y el manejo del tráfico, podría optimizar esto un poquito. Pues yo no quiero tener bases de datos de usuarios distribuidas por todo el país, que tengo que mantener actualizadas y más, y autenticar un usuario con Artigas, con un servidor de Artigas, y a un Montevideo con un servidor de Montevideo. Eso está bueno que esté concentrado y centralizado. El manejo de la señalización y autenticación de los usuarios. Ahora, el manejo del tráfico, no está bueno que el tráfico de Artigas tenga que ir a Montevideo para salir a internet. Está bueno que se pueda salir en Artigas, sobre todo si tengo un caso de uso de tráfico en Artigas. Entonces, ¿qué es esto de CUPS? Y bueno, distribuir el user plane. Donde antes iba todo centralizado a ese servidor, ahora bueno, tengo el control plane centralizado todavía, la autenticación va a descentralizado, pero el tráfico puede salir local. ¿no? Y obviamente luego el tráfico tiene que salir a internet. Pero permito esta salida a internet local. ¿no? Y eso es particularmente importante si tengo lo que se llama Edge Computing, que no solamente permito la salida a internet a que sea local, sino que también traigo los servidores a algo local. Por ejemplo, si tengo un servidor de juegos en Artigas, lo llevo a Artigas. Tengo una máquina que es un servidor, un cachito de servidor que procese ahí en un data center de Artigas. O, no sé, puede ser un contenido multimedia que tenga un caché, una red de CDN, Content Delivery Network, que tenga un caché cercano a Artigas y que pueda salir el tráfico e ir a buscarlo ahí, que no tenga que ir hasta Montevideo a buscar ese tráfico. ¿ah? Pero obviamente, tengo que hacer las dos cosas, ¿no? Porque si yo permito salir a Internet en Artigas, pero después la salida de Internet hacia el resto del mundo está en Montevideo, al final esto es la misma. Entonces, Edge Computing y CUPS son como conceptos que van muy de la mano, porque es acercar la salida de Internet al usuario, pero también acercar el procesamiento del usuario. ¿no? De esa manera puedo permitir bajar la latencia. Y piensen, por ejemplo, si no, en aplicaciones de tipo vehículos, ¿no? Donde quiero que tener los vehículos autónomos hablando entre sí y no siendo entes autónomos separados, sino que puedan dialogar y tengan poder una charla. Pero yo no quiero que el tráfico de esos autos saca del auto que está por una ruta de salto a Montevideo y para después volver al otro auto que tengo al lado mío. Quiero que ese tráfico pueda ser local. Entonces, tener ese tipo de aplicaciones es importante para bajar la latencia. Tener esta capacidad es súper importante. Pero esto no se puede hacer ET, y bueno, se puede decir, pero 5G está concebido, ya te digo, desde un principio para poder tener esta flexibilidad de servicio. Entonces, de vuelta, vamos con el concepto de flexibilidad. Flexibilidad en la red de acceso, permitiendo una gran variedad de bandas y de uso de espectro, pero también flexibilidad en el núcleo de la red, permitiendo CUPS y Edge Computing, que me permita a mí bajar la latencia y mejorar el procesamiento en ese sentido. Y bueno, después aparecen un par de conceptos que no voy a entrar mucho, pero es Cloud Run y ORAN, y bueno, llevar a la nube no solamente a un procesamiento del core, sino también llevar a la nube a un procesamiento de radiobases, que me permita a mí escalar un poquito más en procesamiento. Pero eso exige mucho a esta interfaz entre la radiobase y el punto radiante. Pero también trae posibilidades de desarrollo de software que puedan mejorar en escala la implementación de radiobases. Por ejemplo, vendors de software que antes no podían participar en la creación de una red de base porque no tienen hardware, pero sí pueden poner el software de las red de bases. Pero bueno, eso ya es entrar en otro mundo que no tenemos mucho tiempito hoy. Ves, hay un concepto que se llama Network Slicing, que es muy relacionado con esto, que es, bueno, ya que tengo una red muy flexible en términos de ancho de banda y de core,
bueno, empezar a pensar cómo puedo dividir esa red en slices, porciones de la red, para asignar a los usuarios en forma independiente. Bueno, un usuario que tiene un requerimiento de ancho de banda, darle un slice con una gran capacidad de tráfico, un usuario que tiene un requerimiento de baja latencia, darle un slice, una porción de la red que tiene capacidad de baja latencia, dando servicio a un servidor distribuido, con una capacidad de servicios dedicados en la red de acceso, con servicios garantizados, en donde cada tanto me da recursos fijos para mí. Entonces, manejar ese tipo de cosas es lo que me trae el network slicing. Entonces, por ejemplo, yo soy un operador de 5G que quiere dar un servicio para equipos autónomos, vehículos, ¿tá? Y que tenga muy baja latencia, bueno, quiero un slice para ello. Pero se hace en forma dinámica. ¿Tá? Se instancian funciones de red en un data center local que pueda hacer el procesamiento de estos comunicación de los vehículos. Se pone en la interfaz de radio unos requerimientos de bitrate garantizado a estos equipos que quieren tener garantizado el servicio. Y todo en forma dinámica y de acuerdo a la demanda. Y eso parece como que, bueno, tener ese ente, bueno, yo lo tengo como Skynet o HAL de forma graciosa de tipo Terminator o Odisea del Espacio. Pero bueno, tener ese orquestador, ese instanciador de los elementos de acuerdo dinámicamente de acuerdo a las necesidades de cada usuario y de los servicios que se pueden ir implementando sobre la red. ¿Qué tan cerca estamos de esto que sea algo tan así? Bueno, hoy por hoy falta bastante, pero se están haciendo las bases para que esto sea posible. Y todo se resume en flexibilidad. Flexibilidad en interfaz de radio, flexibilidad en la definición de radio base con Cloud Run y ORAN, y flexibilidad en el núcleo de la red con un ambiente cloud y con KUBS, con la distribución del user plane. Y después, para ir redondeando, hablar de un poco de la killer app de 5G. ¿Qué es esto de la killer app? Todas las tecnologías tuvieron una aplicación que disparó su uso, ¿no? En LTE fue el smartphone con el iPhone en la cabeza y con el esquema de apps que potenció el uso de Internet. ¿Ah? Que nos hizo pensar cómo era importante tener estos servicios y tener a los equipos conectados y que puedan tener esta capacidad. Hoy en día en 5G no hay una aplicación. No hay una aplicación que digas, pasa, es que esta aplicación necesita 5G sí o sí para servir y no puede bancarse por LTE. ¿Qué tipo de aplicación puede servir? Y bueno, todavía no sabemos, pero esta es el dicho, build it and they will come. Si vos tenés una red pronta con esa capacidad, bueno, puedes fomentar que la gente le busque esas aplicaciones y esos usos. ¿Ah? Entonces, no frenar, no esperar a un uso para poder tener la red pronta para ello. ¿Qué podría ser esta killer app? Bueno, por ejemplo, el augmented reality, ¿no? Con eso de poner el ejemplo del Apple Vision Pro que salió hace unos días, donde yo tengo un equipo visual para interactuar con mi entorno, en donde puedo ver por ese equipo algunos elementos virtuales dentro de mi entorno real y ver, bueno, eso cómo puede interactuar con muy baja latencia, con un servidor centralizado, con un servidor, perdón, cercano al usuario, distribuido, y que pueda hablar con ese servidor, interactuar y que lo que yo veo lo puedo transmitir, se puede procesar y puede volver a mí para ver cómo reacciona en forma dinámica y rápida. Eso requiere una latencia muy baja y una gran capacidad de tráfico por la información que yo estoy enviando y la que estoy recibiendo. Entonces, el caso de uso de Apple Vision Pro es muy interesante y puede ser quizás una killer app. El cloud gaming puede ser también, porque tengo ese requerimiento de baja latencia y el contenido multimedia te que llega rápido con buena calidad. O puede ser esto B2X, Vehicle to X, que es la comunicación de los vehículos con estos equipos, que puede ser vehículo a vehículo, por ejemplo, o algo, o vehículo a algo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día no hay una killer app de 5G, una aplicación que exija 5G sí o sí. Y bueno, ya para cerrar, es hablar de 5G en Uruguay. Primero, en general, este mapa de Ookla está muy interesante, muestra las conexiones a nivel global. Se puede ver que obviamente está Estados Unidos a la cabeza con Europa y sobre todo Corea y Japón, pero más que nada Corea, a la cabeza de la tecnología. En Sudamérica estamos muy atrás, ¿no? Chile está bastante más adelantado. El resto de los países es muy poquito lo que tienen de 5G. Así que bueno, es una adopción palatina donde obviamente los países más desarrollados lo adoptan más rápidamente. En 5G en Uruguay, bueno, Antel lanzó su red 5G, que ellos dijeron que era una red comercial, que la primera red comercial de América Latina. Fue sobre bandas nuevas, millimeter waves, esas bandas que son muy altas, que tienen una cobertura muy acotada, pero tienen una gran capacidad de tráfico. Y bueno, es verdad que fue la primera, pero bueno, lo de comercial limitado, digámosle. Así que bien, digo, en los hechos no había, bueno, en realidad no había, no, ahora ya cambió esto, ¿no? Pero hasta ese entonces no había licenciado espectro nuevo para 5G. De vuelta, se podría haber usado las mismas bandas para, yo tengo, ahí. Espera, antes de eso, este es el panorama actual
de asignación de espectro, es, cada operador, ¿tá? ¿Qué bandas tiene? Estas son las mismas bandas que se pueden usar en LTE 5G, indistintamente. Esta es una banda nueva, que es la que se subastó hace poquito, que cada operador se quedó con 100 MHz. Y la banda de milímetro que fue con la que Entel lanzó, que son estos 850 MHz que tiene en el 28 GHz. ¿No? Ahora, no es estrictamente necesario tener bandas nuevas para poder implementar 5G. Ya hablábamos de que las bandas de LTE podían pasarse a 5G. Pero tiene su costo, porque si yo la banda que antes daba LTE la paso a 5G, no puede dar LTE más. Y eso quiere decir que los usuarios que están en LTE no pueden traficar también. Entonces, es beneficio de unos pocos usuarios 5G para empeorar el servicio de varios usuarios LTE. Entonces, bueno, como que no es muy justo, ¿no? Se podría hacer eso de uso compartido, pero como yo les conté, es altamente ineficiente, es como 20% de ineficiencia que se agrega. Entonces no está muy bueno. Son alternativas que por sí sola no están muy buenas, pero bueno, eventualmente puedes interesar para una cobertura de standalone, para mejorar la cobertura. O sea, yo tengo una banda de 3,5 GHz y decía a compasarla con una cobertura un poquito más amplia, bueno, le puedo ayudar dando una cobertura con estas bandas en standalone. Pero por sí solas no son muy útiles. Entonces, por eso es que en Uruguay al final se terminó esperando por esta subasta de 3,5 GHz, porque no era útil usar las mismas bandas que LTE. Y la banda de Antel, de milímetro wave, bueno, es una banda que es una cobertura súper acotada, que tiene poca cantidad de móviles que lo soportan, entonces como que tampoco había mucho sentido en eso. Y bueno, recientemente la URSEC subastó la banda de 3,5 GHz, cada operador se quedó con 100 MHz, y se espera que el servicio 5G sea habilitado dentro de muy poquitito. En Uruguay, ya con esa banda de 3,5 GHz, que es la banda más importante a nivel mundial de 5G, y es una banda muy útil y muy importante para Massive MIMO. Entonces, ahora sí terminando y repasando. 5G tiene tres grandes objetivos: gran ancho de banda, baja latencia y alta disponibilidad, masividad de dispositivos. Son objetivos muy diversos, ¿no? Y necesita una red flexible y moldeable a todos estos diversos. Los aspectos más importantes: las bandas nuevas, los más anchos de banda, el Massive MIMO, el rediseño del núcleo de red con un ambiente cloud y con hubs. Y también hay otros, obviamente, que no vamos a entrarnos mucho más porque trasciende el objetivo de la presentación. ¿Qué me puede dar 5G hoy? Y bueno, al final depende entonces. ¿Son las mismas bandas que LTE? ¿Es la misma banda que LTE y compartida además, que esa con esa ineficiencia? ¿O es una banda nueva para uso exclusivo de 5G? ¿Es una banda baja o es una banda alta? Bueno, ya vimos que en 3,5 GHz es lo que se está subastando en Uruguay, entonces es una banda muy buena y muy interesante, o sea, va a ser un servicio muy interesante que se puede dar. Pero si vamos a mirar Argentina, por ejemplo, Personal lanzó 5G ya hace un tiempito, pero lo lanzó con unas bandas mismas que LTE, como que no hay mucho uso. Basil hizo lo mismo, ahora no tengo otros países en mente, pero quiero decir, ¿vale la pena lanzar 5G en la misma banda que LTE? Es cuestionable, yo creo que no. Si es una banda alta o media alta, ¿aprovecha el uso de Massive MIMO? ¿Cómo es el despliegue? ¿Es no standalone o es standalone? Bueno, todo ese tipo de cosas van a influenciar en qué tipo de servicio puedo tener. Y bueno, después lo del network slicing, que cambia un poquito el paradigma del manejo de las redes de telecomunicaciones, con esa flexibilidad y adaptabilidad a la demanda de tráfico en la red, dependiendo de lo que a mí me exijan, lo que yo voy a asignar de recursos. Hoy es algo que pasa a estar lejos, pero 5G sienta las bases para ello. Y deja de ser algo utópico. Y empieza a permitir esa flexibilidad. Y para cerrar, bueno, esa killer app de 5G todavía no sabemos qué es, capaz AR, V2X, Cloud Gaming, en la Publisher Pro potencialmente, veremos. Pero la verdad es que hoy no está esa aplicación que va a redundar en fundamentar totalmente el uso de 5G. Hoy en día el uso de 5G se fundamenta en mayor capacidad de transmisión de datos y en descongestionar un poco el LTE, que está bastante cargado hoy en día. Y para dar lugar a todo ese tráfico que hemos visto que está en aumento, alrededor del 40% anual. 5G en Uruguay al día de hoy, si bien se anunció que en abril de 2019 se había adoptado la primera red 5G de América Latina, en los hechos tuvo poca adaptación y poca adopción de la tecnología. Recientemente la subasta de 3,5 GHz va a permitir un verdadero despliegue comercial de 5G. Así que bien, no sé si tiene algo que quieran charlar, dudas, consultas. Y siempre la misma referencia, pues, la pregunta típica. Es 5 GHz desde el Wi-Fi, no es 5. Bueno, buenazo, Bruno. Ahí, Valentina, yo justo estaba escribiendo, pero después creo que con lo que empezaste a redondear al final, este,
creo que le quedó un poco, creo que redondeó, creo, la pregunta. Valentina preguntaba, ahí va, justo dijo eso, ahí lo escribió en el chat, que si tener las dos cosas era ineficiente, o era mejor LTE solo, digo, 5G cuando es standalone y la mano en coche. Creo que justo ahí cuando hiciste el resumen final quedó Claro, bastante claro, digamos, pero si querés claro, repasarlo. sí, pues el tema es por qué es mejor standalone que el tema 5G. En realidad, algo está bueno del tema 5G es que te permite a vos agregar tráfico por LTE y 5G al mismo tiempo. Y eso te potencia, porque tenés la capacidad de LTE más la capacidad de 5G. Y eso es muy interesante como capacidad de tráfico. Pero tiene la contra que yo tengo que mantener la comunicación LTE, tener la comunicación LTE para después recién levantar 5G. Entonces la latencia en el establecimiento es mucho mayor en non-standalone que en standalone, ¿no? También la capacidad de tráfico, por ejemplo, en el uplink, los móviles en non-standalone tienen dos transmisores, uno para LTE y otro para 5G. Entonces, la capacidad, bueno, es un transmisor por cada uno. Cuando estoy en standalone, los móviles soportan los dos transmisores en 5G, entonces me permite potencialmente el doble de tráfico en uplink en 5G. Obviamente, la cobertura lo tiene que permitir porque tiene unos requerimientos de potencia y exigencia de tráfico del móvil, más de exigencia de consumo de potencia del móvil, pero es una mejora que me permite. Y también hay funcionalidades que se llaman carrier aggregation, que es agregación de portadoras, agregar varias portadoras de 5G al mismo tiempo, varios cachitos de bandas de 5G al mismo tiempo, que en standalone se soportan, en non-standalone se soportan hasta dos de 5G, pero en standalone se soportan hasta 4 o 5, o sea, un montón. Entonces eso también me puede permitir tener más flexibilidad de agregación de portadores en 5G. Pero es sobre todo también lo de la latencia. De esa latencia de establecimiento yo no voy a levantar 5G hasta no haber levantado LTE antes. Y otro punto también es que la llamada de voz, yo quisiera poder darle a un servicio adicional, o sea llamada de voz, todo servicio que sea de un bitrate garantizado, tiene que ir por LTE, en no standalone. No va a ir por 5G. 5G se usa solamente para tráfico non GBR, que no necesita un bitrate garantizado, más tipo Bursty, más tipo paquetes, ¿no? Pero sí, eso es también, ¿por qué standalone es mejor? Porque es mejor en latencia, podría eventualmente con agregación portadora mejorar el tráfico, pero sobre todo la latencia de establecimiento y la capacidad de tráfico en uplink. Buenas. ¿Los demás tienen alguna consulta? Hay una persona que se conectó ahora al final, otro justo se fue hace un ratito. Este, hicimos una grabación, creo que ¿quién era el que se conectó? Marcelo, que creo que fue el que te conectaste ahí al final. Cualquier cosa después te la paso para que tengas el resto de la charla, porque creo que llegaste en media hora. Y tal, no sé si tienen alguna otra consulta, pueden hacerla por el chat o consultar. Varios alumnos de los que están, por lo que vi, son de primer año. Creo que es una charla que hay aspectos que se le escapan, pero me parece que hay cosas que ha estado bueno de lo que hemos estado viendo en otras cosas, como en Tallerine. Justo hay un par o tres que veo de Tallerine que hablamos de espectro, que justo ellas hicieron de modulación de FM, hablamos de portadora, esa parte por lo menos identifican ahora cuando se habla del espectro de 5G y todo eso. Bueno, hay como conceptos que creo que pueden machear. Hay algunos que construyeron su antena, inclusive ahora, para Mira qué trabajar. bueno. Sí, sí. Entonces hay como mucha cosa por ejemplo, casualmente una de las chiquilinas, Florencia, construyó una antena para satélites que son en 137 megahertz, entonces la antena es enorme. Entonces Ah, ahora lo que comentaba Bruno, imagínense cuando estamos hablando de ondas milimétricas y estas frecuencias del orden de los 30 gigahertz, para tirar un número redondo, ahí las antenas, que el tamaño tiene mucho que ver con la longitud de onda, son muy chiquititas. Por eso es que la antena de Florencia era grande, no la pueden llevar dentro de la mochila, anda con un palo de escoba ahí, no sé qué. Por eso es que después se pueden tener muchas antenas en un área razonable, digamos. Este, mira, Sabina, no sé si soy yo.
Florencia, Camila, Milagros, Sebastián. Perdón, se me había cortado un poquito. No, simplemente si tenía algún comentario las personas. Voy a ir parando la grabación, así Dale.